Los invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4 y en esta ocasión vamos a hacer del versículo número 17 al versículo número 32. Le he decidido poner al título de este sermón, La nueva vida en Jesucristo. Vamos a ver si con la ayuda de nuestro amado Padre podemos terminar este capítulo. Un segundo, estoy mirando el cronómetro. Ahí está. Y Pablo empieza diciendo esto, amados. Va a contrastar un poco entre, de alguna forma, cómo se comporta el mundo gentil, y cómo debe ser la vida de un cristiano. Así que Pablo empieza en el versículo número 17 diciendo lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven también los gentiles en la futilidad de su mente. Acuérdense, le vuelvo a decir una vez más, tengo una traducción de una Biblia que es Biblia textual, ¿sí? Entonces la Biblia textual va a aparecer como esto que aparece ahora. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven también los gentiles en la futilidad de su mente. No me acuerdo qué era, que había que bajar, algo de eso, no me acuerdo. Se baja el micrófono, sí, pero si lo subes un poquito. A ver ahora. Bueno, gracias. Entonces Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Amados, él está diciendo, requiriendo, que no es un pensamiento de él, sino que está diciendo con la autoridad que Dios... ¿Levantarlo? Con la autoridad, gracias, con la autoridad que el Señor le da. Requiero esto, pero no que a mí me parece, yo creo, sino que en el Señor requiero y le digo esto. ¿Qué cosa? Que ya no viváis. Viváis ahí es un tiempo presente continuo, ander. No, porque pecado vamos a cometer todos. Lo que está diciendo Pablo es que no vivan. ¿Como quién? Bueno, él va a mostrar cómo viven, ¿quién? También los gentiles. Amados, cuando ustedes ven a las gentes en el mundo, un cristiano puede pecar, se puede enojar, puede tener un momento de explosión, de celo, de codicia, pero automáticamente es mortificado. Tiene que mortificarlo. Pero los gentiles, el mundo, ustedes ven que viven continuamente ellos en eso. Entonces, no vivan. Según su traducción, creo que su traducción aparece como vanidad, si no me equivoco. Porque en esta traducción aparece como futilidad de su mente. El mío dice tontas ideas. En las tontas ideas, y no está errado, las tontas ideas son tontas cosas que ellos presuponen, podríamos decir de alguna forma. Y es así. La Biblia lo muestra así, como, ¿por qué viven así esta gente? Bueno, porque todo proviene en su mente. Quiero que entiendan esto, amados. Cuando ustedes vinieron a Cristo, ¿qué es lo que sucedió en su mente? ¿Alguien sabe qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, como dice la hermana Carolina, como dice la hermana Diana. Es un volverse, pero para un volverse tiene que haber un cambio de mente. Es eso. Por eso que el gentil no lo puede ser, una persona que no está en Cristo. ¿Qué dice? Anda en la vanidad de su mente. ¿Vanidad qué es? Bueno, la palabra vanidad, la palabra en el griego es mataiotes. ¿Qué es mataiotes? Bueno, viene la palabra de matayos, amado. Me tomé el tiempo de fijarme qué era esa vanidad, o futilidad, o tontez, vamos a decir, o vaciedad de la mente, porque en sí significa vaciedad. Una mente hueca. Por yo mismo yo digo, que todo el día se ríen y todo es un chascarrillo y un pomponeo, como decía Spurgeon. Todo es, o sea, todos se ríen. Es como que su mente es como que está vacía. No hay nada de Cristo. Y no está mal reírse, hay un tiempo para reírse, un tiempo para llorar. El asunto es que ellos, todo en su mente es así. Todo en su mente es vacía. Eso es matayo, es algo vacío. ¿Pero por qué? Porque todo este sistema, este gobierno que vemos acá de Satanás, gobierna su mente, sus sentidos, sus emociones. No hay nada. Ellos carecen de todo un entendimiento de Cristo.
Entonces dice, no vivan así, no vivan, nunca vieron esos noticieros yo le digo chismes, o chismes, no sé, noticias, amarillas. Ustedes lo ven y se ríen, hacen broma, todo el tiempo hablando de las personas, chistes verdes, cosas así, sarcasmo. No vivan así, le dice él. ¿Por qué? Porque todo proviene, amados, en la mente. Y fíjense, acuérdense que ya lo dijimos en la oración. Todo proviene de ¿por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron y a causa de eso, su mente, su corazón y todos sus sentidos fueron entenebrecidos, están cegados, están vacíos. ¿Vacíos de qué? Eso Matayo, amados, están vacíos, no tienen a Cristo, que Cristo lo llena todo. Por eso que viven así. Y él sigue diciendo, y estando entenebrecidos de entendimiento, ajenos totalmente a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, escuché, por la dureza de su corazón. Y eso es lo que hizo el pecado, amados. Cuando escucho por ahí esos vientos de doctrinas que dicen, no, que podés tomar una decisión por Cristo, esas personas de alguna forma niegan el pecado original, o no entienden lo que es el pecado original, o carecen de un entendimiento de jamortología. Amado, el pecado cegó el entendimiento. Ese 2 Corintios 4, versículo 4 al 6. Satanás cegó el entendimiento. Cegar, no sé si usted han andado de noche, estas cosas me las acuerdo. A veces yo venía con la moto del trabajo y se había cortado todo en Mar del Plata la luz. Usted no se imagina venir a la madrugada en la oscuridad. No se ve nada, no se ve nada ahí adelante. No se ve nada, nada, nada. Es oscuro, oscuro, oscuro. Y con el motito alumbrando hasta ahí nomás, un par de metros. Y viene despacio usted. Pero cuando usted se levanta de noche y tiene todo apagado, no se ve nada, amados. Bueno, eso es lo que hizo Satanás. Dejó totalmente la mente ciega, entenebrecida. Eso es entenebrecido. Por eso que necesitamos, fíjese, creo que en Efesios 1:18, cuando Pablo está orando, dice así, iluminados los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de llamamiento. A diferencia de ellos, nosotros, el Señor nos iluminó. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, cegado en nuestro entendimiento. Dice 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, o sea, inconverso, no percibe las cosas, él no las puede entender. Para eso totalmente locura cuando uno le habla. Por eso su mente, todo empieza acá, en el nous, en la mente. Es importante entender el Evangelio. Usted no le puede decir a una persona, aceptá a Jesús. No, tiene que la persona razonar, entender el mensaje, porque la mente, el nous o la mente, vamos a decir, es la facultad del entendimiento, de donde todo proviene. Por eso dice, hay un letrero por ahí dice, amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, todo tu entendimiento. No, pero no puede hacer eso. El pecado hizo eso, amado. Está totalmente ajeno a la vida de Dios. ¿A causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos. Ahora, ¿por qué viene esta ignorancia? Porque el corazón está endurecido. Eso es lo que hizo el pecado, amados. Ahora vamos a hablar un poco más de la definición esta, pero en hebreo, fíjese lo que dice. Cuando se rebelaron en el desierto, fíjese, muchos de ellos dicen, mirad, en Hebreo capítulo 3, versículo 12, hermano, que no haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, más bien exhortarlos unos a los otros cada día, mientras se dice hoy, para que no se endurezca alguno de vosotros, escuche, por el engaño del pecado. Estas personas, amados, están totalmente endurecidos. Tomé el tiempo de buscar la palabra que aparece ahí como, por lo menos la traducción mía aparece como dureza. La dureza del pecado. ¿Qué es esta dureza? Bueno, estoy buscando en la Biblia, en parte en Romano, mucho de esto en Romano 1:23 creo que dice por haber negado la verdad. Dios los entrega. Pero es a causa del pecado. La palabra que aparece ahí como dureza es petrificado. Busqué la palabra y aparecía la palabra como porosis. Y estuve indagando sobre eso y aparecía una palabra que viene de poros, que era una podríamos decir, una piedra más dura que el mármol. De ahí viene porosis, que después llegó a utilizarse esta palabra como un término de osteoporosis.
Tipo como estuve buscando, indagando un poco, un tipo de un cáncer, vamos a decir que debilita el hueso, la falta de calcio. O sea, trabaja en el asunto que es más fuerte aparentemente, amado, va debilitando y debilitando y debilitando. Y eso es lo que va haciendo. Y todo esto, amado, va llegando a que el hombre se vuelve totalmente insensible a las cosas de Dios. ¿Sí? El pecado endurece, amados. Llega a un punto donde una persona no siente nada. Podríamos decir, tiene un efecto de endurecer el pecado. Escuchen, me voy a frenar un poco acá para que puedan entender, amados. Porque en el versículo 19, fíjense lo que sigue diciendo. Los cuales, después de que ya llegaron a ser, escuchen, insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Acá tenemos los pasos de lo que hace un pecado. Muchos dicen, yo he escuchado por ahí incluso hombres que predican, no, pecá y te arrepentís. Amado, si usted practica el pecado, yo no sé si usted ha practicado, yo ya tengo 50 años, en mi época decía tengo 50 pirulos. No puedo practicar cosas que hacía antes, pero yo sé, soy un hombre con experiencia, lo que puede hacer un hombre cuando practica asiduamente algo, se vuelve un experto, amado, en lo que sea. Si usted se puede volver un experto en algo, en lo que practique, eso endurece, puede endurecer. Yo el ejemplo conocía en la época de artes marciales. Usted golpea una makiwara, usted golpea un dumi, que es un muñeco, golpea piedras, en la parte de acá del nudillo se endurece, crea callos en los dedos, en las rodillas, en los codos, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica es el maestro. El pecador lo mismo. Nosotros nacemos pecadores ya, pero el pecado nos endurece más y más. ¿Por qué? Porque uno se empieza a endurecer. ¿Sabe qué pasa con el pecado? Yo le voy a decir, siga jugando y usted va a perder toda sensibilidad. Al principio, vamos a decir, podríamos decir, hay un proceso para que pueda entender. Usted no se levanta un día así y dice, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy acostado con esta persona acá al lado? ¿Cómo caí en esto? Usted no llega a hacer eso, amado. Hubo un proceso para antes de caer en lo que sea, en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en las drogas. Usted no se despertó con algo así. Hubo un proceso, se endureció, amado. Se endureció. Eso es lo que hace el pecado, lo hace insensible. Hay un proceso. Vamos a decir, la primera, las personas se horrorizan, tienen ante el pecado, pero cuando lo empiezan a probar de a poco no pasa nada. Puedo ir y de verdad sucede así, o tenemos perdón. Pero después las personas empiezan a que puedo ir, pedir perdón, y ya antes tenían un pequeño remordimiento cuando hacían eso. Y Señor, trae el pecado lo hice. Y hay un remordimiento sobre esas cosas, de que han ofendido a Dios. Después se empiezan a cansar de tanto eso y ya empiezan a practicar y ya pecan y piden perdón nada más. Como, ya está. Empiezan a perder, amado, vamos a ver en el proceso, la vergüenza. Empiezan su conciencia, la que es conocido como sunidesis, es algo que no, vamos a decir que podemos saber, aunque sean inconversos, lo bueno y lo malo, se empieza a endurecer, empieza a ser insensible, no hay un freno en la conciencia, se llama libertinaje, amado. La persona puede pecar libremente, pierde, bueno, acá no la puedo decir, en el país de Colombia le dice una palabra que acá es mala palabra, pero acá se dice desvergonzado, amado. No tiene vergüenza. Por eso usted ve la inmoralidad ahí, salir a hacer manifestaciones, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque no hay vergüenza. Eso es lo que hizo el pecado, endureció, se perdió, vamos a decir, toda sensibilidad, se cauterizó la conciencia. Yo acá en la mano, si ustedes me ven, ya no tengo porque no practico casi. Pero acá tengo ciertos llagas, o sea que aparecen, se endurece de agarrar mancuernas. Eso se va formando una costra y se hace duro y duro. El hombre que trabaja con el albañil también lo mismo. Se va haciendo fuerte, la mente se endurece.
se vuelve dura, amados, como una armadura. Pierden toda sensibilidad. Se vuelven de alguna forma una conciencia cauterizada. Y eso es lo que hace el pecado. Se hacen insensibles y el mismo, yo no estoy inventando, amado, lo dice en el versículo 19. Se entregan después a qué? A la sensualidad, para practicar con avidez, amado. Y eso es lo que sucede. Avidez es... Lo hacen así, no tienen problema. La avidez es como usted, el día del Señor, bueno, mire, yo le voy a decir algo. No sé ustedes, pero yo no nací con una Biblia en la mano, pero fui mundano. Cuando era muy jovencito, ¿qué esperaba? El viernes, amado, porque el viernes cuando usted es jovencito es mundano, ¿qué hay? Está el que yo les llamo el boliche. La y usted ya está contento con la avidez de que va a llegar ese día para salir. No hay nada, todo se pone contento. Eso es el pecado, amados. Quieren practicar con avidez ya eso, están contentos. Perdieron toda... Ustedes, yo cuando vengo del centro, veo mujeres, parecen abuelas, amados, andan de minifalda. Una señora que podría estar con sus nietos. Y andan con muchachitos jovencitos de 20, 30 años, señoras de 60 años, 50 años. Ahí en las puertas del boliche es un lugar que pasan de música, o sea, esa música del mundo. Discotecas. Sí, discotecas, algo así. Pero bueno, es así, amados. Eso es lo que va haciendo, va perdiendo, de alguna forma van perdiendo la vergüenza, eso es. Y la palabra que aparece ahí, que es una conciencia, o sea, que no tienen vergüenza, que aparece se entregado, practica todo con avidez, con toda impureza. Hay una palabra que yo busqué en el griego que es aselgeia. Y es una persona, vamos a decir, que cuando llega a esto, cuando usted peca, escúcheme, freno esto para que puedan entender, amado, lo que hace el pecado, no se lo tome ligero. Usted cuando peca tiene vergüenza. Por lo menos de no hacerlo en público. Pero esta gente, cuando llegaron a esto, no tienen vergüenza. Incluso cuentan sus aventuras que hacen. Entre ellos, la palabra es aselgeia. Es una persona que ya no trata de ocultar su pecado. No lo oculta más. Lo hace libremente. Vivimos en una sociedad, por lo menos en Argentina, donde los pecados, cada uno se puede casar con quien quiera, hombre con hombre, mujer con mujer. Usted vaya a decir algo e incluso tienen leyes que los protegen. Acá. Hay leyes que protegen, vamos a decir, si usted se casa una mujer con una mujer. Y están amparo de la ley, hombres con hombres. Incluso hay cosas, amados, que el pecado hasta empezó a legalizarse. Acá es legal fumar tranquilamente como se dice acá en el barrio, un porrito, no sé si se dice así. Un porrito, en mi boca se llama chala. ¿Qué? ¿Verde? Un verde. Es legal. Usted le dice algo y dice, y usted no sé si lo escucharon una vez, dicen así, es para el consumo, dice. Ya con eso ya está. ¿Cuánto tenés? Tengo dos, uno para el consumo, dice. Y no le puedo hacer nada. Todas las personas andan libremente por ahí, amados. Han llegado a un... Por eso que están hablando, si usted es un cristiano, me supongo que si usted peca, usted no va a llegar al grado de aselgeia. O sea, de no tener vergüenza ya del pecado, de que las personas lo vean, porque si es así, su mente se ha endurecido, amados. Y usted necesita arrepentirse, porque el arrepentimiento viene en la mente, amados. Usted cuando se arrepiente, por eso no es que lo odio, pero no creo en ese evangelio de aceptar a Jesús. Porque sin arrepentimiento no hay. Usted tiene que arrepentirse para creer. De su estilo de vida. Debe dolerse. No puede hacer que la persona lo haga en el público, no hay arrepentimiento. Se ha endurecido el corazón, ha perdido toda sensibilidad. Ya peca libremente, le da rienda suelta a sus pecados. No le importa nada con tal de satisfacer sus pecados. No importa hacia dónde está, de dónde lo vean. La persona se ha endurecido, se ha sido insensible.
por lo que sea, porque miran a otras personas que lo más pecan. Lo importante es que Dios está mirando. Eso es lo que nos debe importar, amados. Ha llegado a buscar, vamos a decir, a dar rienda a su, podríamos decir, su concupiscencia. Ya es insaciable. El pecado, amado, cuando habla así con otras cosas, pero que quiero, de alguna forma, por más que se moleste el enemigo, se moleste el pecado, uno tiene que hablar de lo que es el pecado. El pecado es insaciable. Usted no dice un ratito. Él quiere después otro ratito dentro de 5, 10, 15 y 20. Y lo tiene atrapado a usted. En la mente. En su corazón. Eso es lo que hace. Atrapa los sentidos, los deseos, amados. Así que si usted está ahí, amados, clame. Pida misericordia. Que el Señor le libre de eso. Porque usted se ha endurecido, amados. Se ha endurecido. Se ha entregado a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza, como dice el texto. Entonces, amados, esto es lo que hace el pecado, practicar con avidez, o sea, con ansias. Y eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, estas personas se han entregado, o sea, se han abandonado a los brazos totalmente lujuriosos del pecado. Ya no tienen límites. Ya no hay límites para ellos. Muchos de los pecados que aparecen acá, que vamos a ver o que están ahí, es que se entregaron, amados. Ya no hay pudor en la pornografía, en la homosexualidad, en la ropa. Usted mire chiquitos de 4, 5, 6 años y bailando así, y la chiquita atrás moviendo la cadera, el chiquito atrás. Y los padres los visten, los chiquitos con polleritas, o las mujeres, yo he visto, con sus ropas, amados. Ya no hay pudor. Usted no sabe quién es un cristiano o una cristiana. En su forma de vestir, en su forma de hablar, en la música que escucha. Escucha un poco. Yo a veces no le entiendo lo que dice. Lo único que escucho es parece un bebé que habla. Y usted le presta atención y habla cosas inmorales, las letras esas. ¿Escucharon lo que está diciendo? No, está lindo el ritmo. No, hasta en eso está la inmoralidad. Ahí. Hasta la cantan esas cosas. ¿Le parece lindo cantar esas cosas? Entonces, amado, no solamente vamos a decir, porque esta clase de pecado, vamos a decir, no solamente, vamos a decir, hablan lo que estoy diciendo acá en el área sexual, sino en muchas clases de pecados. La persona se entregó a eso, se endureció, amados. Y esto es por la ignorancia, o sea, ¿de qué? ¿De qué? Esta ignorancia la ha logrado el pecado, amado. Y eso es por eso que nosotros tenemos la palabra y Pablo nos dice, escuche, versículo número 20, más vosotros no aprendisteis así a Cristo. Esta palabra aprendiste, que a mí no significa solamente un conocimiento intelectual o un conocimiento de las escrituras. Aprender, amado, escuche, espere. He conocido muchas personas que han aprendido. A mí me gusta leer. Pero no se trata solo de aprender a Cristo, leer libros o conocer un Cristo histórico. Este aprender, no sé cómo le aparece a ustedes en sus Biblias, este aprender. Eso no fue lo que ustedes aprendieron. ¿Es? Aprendido. Bueno, aprender, conocer. En otras traducciones aparecen. En el mío no. Pero el conocer, amado, no significa solamente el tener conocimiento. Usted puede conocer, como siempre digo, al presidente de su nación por la tele. ¿Lo conoce? Yo lo conozco. ¿Puedo cuando lo conoce? Sí, también. Pero él no lo conoce usted. Esa es la palabra aprender o conocer. Es tener una relación íntima con Cristo. Ustedes no aprendieron. Porque dígame, ¿cuánto conocen ustedes que aprendieron doctrinas? Y seamos sinceros, no son salvos. Porque la ortodoxia sin la ortopraxis no sirve de nada, amados. Si usted fue justificado, también empezó un proceso que se llama santificación progresiva.
Entonces, cuando usted me dice, no, que estoy aprendiendo, estoy en el curso de, no sé, tal, pero no pasa nada, amado, porque el conocimiento de verdad no salva, sino y usted no va acompañado, vamos a decir, de fe. La fe sin obra está muerta. Entonces, conocer no es sino. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que este conocimiento o este aprender significa tener una relación personal con el Señor Jesucristo, día a día. No solamente estudiar, significa tener una relación, conocerle cada día más. Tengo una comunicación personal con Cristo. Eso es lo que hace. El cristiano ya no es ignorante. Él tiene que conocer, aprender a Cristo. O sea, la palabra, creo que los puritanos la utilizaban como, no lo tome a mal, pero eran términos que usaban los puritanos, decían experimentar a Cristo. O sea, como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Experimentar no es algo místico, que, siento al Señor en mi vida. No se trata de eso. Es vivirlo. Vivir a Cristo. Porque tenemos el Espíritu. Por eso que Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Yo debo buscar en las Escrituras, indagar en las Escrituras, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La vida eterna, conocer, es no solamente conocer intelectualmente, sino ese conocimiento, como él dice, que él conoce a los suyos, apártese cada uno de iniquidad. Si usted lo conoce, se va a apartar del mal, porque lo conoce a Dios. Usted cuando conoce a alguien sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Si le gusta esto, aquello, el dulce, más dulce. Por mí el mate me gusta dulce. Porque me conoce sabe que me gusta el mate dulce. Pero, entonces, ¿qué sucede? Usted conoce a Dios, tiene una relación. Ustedes no aprendieron así. O sea, ustedes tienen un conocimiento, pero ustedes saben. Ustedes no pueden vivir así ya. Por eso, ¿de qué les salvó si siguen con las mismas cosas? Entonces, no aprendieron así. A Cristo, versículo número 21. Si en verdad oíste de Él y fuiste enseñado en Él, porque la verdad está en Jesús. Entonces, si en verdad, la persona oyó de Él por medio del Evangelio, o sea, del Evangelio nosotros aprendimos de Él y oímos de Él y fuimos enseñados en Él, ¿sí? Porque la verdad está en Jesús. Entonces, si en verdad usted es un cristiano, si usted en verdad oyó el Evangelio, fue enseñado por Él, porque Él es la verdad, amado, toda esta gente sabe por qué está así. Yo no me acuerdo si acá lo noté o en otro texto, pero creo que es en Romanos, denme un segundo. ¿Sabe por qué? Porque esta gente negaron la verdad, amados. Por eso fueron endurecidos y entenebrecidos. Creo que en Romanos capítulo 1, versículo... ay, casi se me cae. 21. Porque habiendo conocido, escuche, vamos a decir de la forma de un conocimiento de la relación natural, podríamos decir, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, sin entendimiento. Alegando ser sabios, hicieron ellos. Estas personas desechan la sabiduría, tienen vanas especulaciones propias. Yo creo que esto, que Dios es esto, aquello. Todos pensamientos de su corazón. Alegan ser sabios y hicieron necios. Escuche, cambiaron la gloria de Dios inmortal en una semejanza de imagen de hombre inmortal y ave cuadrúpedo, y por eso Dios lo entregó a la inmundicia. Escuche, los deseos impúdicos de su corazón, de tal modo que degradaron su cuerpo a sí mismo, los cuales cambiaron, escuche, versículo número 25, escuche, los cuales cambiaron la verdad de Dios en la mentira, y reverenciaron si vieron la criatura ante el Creador, lo cual es bendito por los siglos. Usted sabe todo, dice, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que contra la naturaleza, o sea, mujeres con mujeres. Y después machos con machos, hombre con hombre. Del mismo modo, los varones, dejando el uso natural de las hembras, se encendieron en su lascivia. Ahí la palabra lascivia sería como pasiones impúdicas. Tienen vergüenza directamente. No hay vergüenza. Usted lo ve, caminan de la mano. No hay vergüenza. Dios dice que entregó a estas personas, uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones. Yo una vez iba caminando, amado,
y vio con usted, le choca, venía un hombre grande, más grande que yo, con una barba, parecía tipo de Spurgeon, y con otro. Y cuando yo venía del trabajo hace unos años, tomaba una parte que se llama, no es Alén, con una parte muy conocida, la gente que tiene dinero, bueno, una parte que está ahí, ¿eh? Que está cerca, Güemes, muy bien, Güemes, como dice la hermana Carolina, Güemes, tiene que tener para estar ahí, un cafecito de venía ahí, venían así, elegantes, así caminando, una barba así bien cuidado, y cuando me venía mal, lo que sabe que me choqueó, un semejante robusto, roble, enorme, venía de la mano con otro. Para mí como hombre, no sé, quizá uno ve una mujer con mujer, pero hombre con hombre, o sea, de la mano. Uno no sabe, o sea, qué hacer. Perdió totalmente la vergüenza a esa persona. No, por lo menos en mi época, yo que sé, en el 80, los que son ochentosos, por ahí se hacía escondidas, ¿vio? Estaba el zaguán, bueno, yo soy muy viejo, ¿no? El lugarcito ahí de que estaban, pero hoy ahí nomás. No hay vergüenza, amado, todo ha llegado a eso. Dios los entregó. Nosotros no aprendimos así, amados, porque ellos no quieren saber nada de la verdad de Dios revelada, que está en Jesús. Por eso, si está en Jesucristo usted, no puede andar así. Y esto es una parte de la lascivia, o por esto usted lo puede aplicar al vicio, a lo que sea, no solamente en el pecado sexual, lo puede aplicar en lo que quiera. Todo lo que sea pecado, usted ha perdido la vergüenza, hacerlo delante de las personas, ¿sí? Escuche, empieza acá ahora a hablar a nosotros. Escuche, acá viene parte del título del sermón. En cuanto a la antigua manera de vivir, que os quitéis el viejo hombre que está corrompido según los deseos del error. Por eso chequeé su traducción, porque la mía aparece así. Entonces, en cuanto a la antigua, o vamos a decir el viejo Adán, la vieja naturaleza que teníamos, Pablo va a exhortarnos acá, a esa antigua manera de vivir que teníamos nosotros. Por eso siempre le digo, usted puede mirar 3, 4, 5 años atrás, o si nació hace un año. Sea sincero, porque nadie puede mirar esos pecados que usted comete en su corazón, que solamente usted lo sabe. Nadie, ni siquiera un pastor, nadie. Ni los que tienen el don de, vamos a decir, de poder, de alguna forma Dios le muestra, si Dios no le permite, o Dios lo saca afuera, el pecado de alguna forma, están ocultos en su corazón, solamente el día del juicio cuando Dios ponga ahí muestre. Pero si no, nadie puede ver eso. Pero si usted dice está en Jesucristo, dice en cuanto a la antigua manera de vivir, que quitéis. Entonces, esa antigua manera de vivir debe ser quitada. Ustedes ya vimos con el mismo Colosense, que ya expliqué que las epístolas de Efesios y Colosenses son parecidas, ¿sí? Esta ropa sucia del pecado, esta antigua ropa del viejo Adán, debe ser sacada, desechada y prendida a fuego, amados. Entonces, porque usted no se puede poner algo nuevo teniendo algo viejo. ¿Quién se pone algo así? Nadie, amado. Entonces debe sacar. Pues yo no lo sé. Si usted, vamos a decir, si usted tiene una ropa ponese, bueno, uso la ropa porque para que no me dure 1 o 2 días. Pero pues, estamos hablando de una ropa vieja de 30 años, 20 años, 40 años, lo que usted tenga, que lo usó. Y nunca se la sacó. Hasta las partes de ropas íntimas. Las tienen ahí durante 30, 40 años. Imagínense cómo están en las medias. Y usted por fin, por primera vez, se va a bañar. Vamos a decir que no sucede así, a menos que haya estado encerrado en algún lado. Pero se baña. Usted no se va a poner esa ropa de años que está ahí, ¿no? Y cuando tiene una nueva ropa limpia. La idea es que deben desechar, debe tirar esa ropa. Si es un cristiano, si ha pasado algo, esa es una antigua manera de vivir. Se debe quitar el viejo hombre que está corrompido según los deseos del error. Entonces debe hacer eso. Se debe tirar, se debe vestir. Pablo va a decir de qué. Dice, y que seas renovado en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Y acá está, amados, por lo que en el día de hoy nos reunimos para escuchar,
el título de ese sermón, vivir una vida nueva en Cristo. ¿Usted qué es vestirse de Cristo? O sea, esta nueva ropa es vivir en una santidad. ¿Qué es santidad? Bueno, amado, apartarme de las cosas del mundo, apartarme de las cosas que practicaba antes. Eso es vestirme. Yo debo, de alguna forma, ¿cómo puedo explicar? Cuando usted se bautiza, no es como dicen algunos luteranos, que usted se bautiza y automáticamente se muere. No, no, no. O como creen los otros, el bautismo regenerativo. No sucede. Esto hay una regeneración dentro de nosotros, o sea, y tampoco no significa un cambio de mente adquiriendo ciertas costumbres de la Biblia, porque cualquiera que lea la Biblia puede tener algunos cambios en su conducta. Si usted nace en un lugar, vamos a decir, pudoroso, con buena ética y buenas costumbres, quizás usted no peque tanto como pequé yo con el mundano. Pero usted, si no nace de nuevo, usted lo que puede hacer quizás no dice malas palabras, lo que yo le llamo moralista. Una persona que no estuvo tanto en el mundo como yo. Por eso puedo hablar con autoridad, porque soy un antiguo de esos presidiarios que estamos presos del pecado. Y puedo decir, quizás yo no cometí, claro, porque usted no conoce, pero yo sí sé lo que es el pecado, amados. No hay salida. Usted no es salvo por una simple decisión. ¿Cuántos presos que están acá en Batán dijeran, querés salir? Sí, bueno, repetí conversación esto y vas a ser salvo. No, amado, si el juez no lo dictamina y lo golpea, usted no sale. Usted va a quedar, estaba ahí. No se trata de eso. Entonces, amados, el pecado no se juega, amados. El pecado ha hecho todo esto. Usted debe entender, no puede jugar. No hay juegos con él. Con lo que sea, con el vicio, con las relaciones inmorales, todas esas cosas, no se juega. Pruébelo una vez. Es como esas trampas que él tiene. No sé si conoce usted de casa. Están estas para atrapar oso, eso. Y usted no salió, quedó atrapado ahí. No es fácil de salir, amados. Entonces es la trampa. Entonces debe desechar. Acá vemos lo que hablamos de santificación. Usted tiene que sacarse esas ropas. Tiene que auto vaciarse del viejo yo. Pero no lo voy a hacer yo ni otra persona, usted mismo. Si usted conoce a Cristo, tiene una relación con Cristo, porque Cristo está limpio, es santo. No va a andar así con esa ropa delante de él. Entonces es importante, amado, que esta es la santificación que conocemos nosotros, revestirnos de Cristo. Que quitéis del viejo hombre que está corrompido según los deseos del error. Entonces nosotros, es importante que estudiemos, que profundicemos, vamos a decir, y nos informemos, como dice Romanos capítulo 12, creo que es, entonces, el versículo número 1 dice así. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y aceptable y perfecto. Entonces habla de eso, amado, de que nosotros debemos, por eso es que es importante estudiar las escrituras, profundizar en las escrituras, porque si no, nosotros, todo esto viene, vamos a decir, no solamente de la mente, porque Dios nos regenera, empieza todo acá, en la mente. Para que usted cometa algo, primero lo debe pensar. En mi época le decían en el mundo carburar. Usted piensa. Si usted quiere, alguien hizo algo, como voy a un ratito, y un simple enojo, usted empieza a pensar, guarda resentimiento, enojo, y después lo que viene después, sale afuera y Caín, ¡ah! Uy, y ya ves. Pero porque usted lo pensó primero. Guardó enojo, resentimiento, lo que sea. Por eso es acá, es donde empieza a fabricar el enemigo. Sí, es verdad, sí.
Él empieza acá a trabajar, acá. Pero no se trata solamente de una renovación mental, tiene que surgir acá en el corazón. Nosotros somos de verdad lo que pensamos, pero de verdad tiene que haber lo que nosotros llamamos una regeneración, que voy a hablar dentro de un ratito, amados. Y esto es un trabajo que usted tiene que hacer. Quizá al principio yo y otro cuando usted es un bebé, si usted tiene chiquitos o chiquitas, tienen 1 año, 2 o 3, por supuesto que ellos no se saben cambiar, además si tiene un bebé usted, o cuida como la hermana Karina cuida un bebé, o la hermana Lina o Estefanía ya tiene sus hijos también, pero amado, eso hay que cambiarlos. Sí, le dice un bebé, cambiate. Dice, ¡ah! No sabe, grita. Un chiquito también, usted le tiene que ayudar a vestirse para ir a la escuela. Pero si usted lleva un tiempo, amado, no me diga que tiene 5, 6, 7 años o 10 en el cristianismo y sigue las mismas cosas y viene usted con la misma ropa. Para mí que no pasó nada, amado. Algo no son chicos buenos. Cuando usted es chico está bien. Quizás Lázaro sal fuera y quitarle las mortajas. Bueno, nosotros le ayudamos un poco. Dios le da voz de mando, se levanta y uno le empieza a ayudar. Tienes que hacer esto, aquello, fíjate. Pero usted ya con los grandes ya tiene que usted mismo empezar a despojarse de esas cosas. Uno no tiene que estar vez por vez, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque quizás no pasó nada con usted. Entonces, ya si somos un hombre y una mujer en Cristo grande y maduro, tenemos que vamos a tener que renovar esto en qué? En el espíritu escuchado de vuestra mente. Y acá, yo le digo, empieza acá. Fue regenerado el cristiano y debe renovar su entendimiento, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Es eso. Porque ya el pecado, acuérdense, empieza siempre él a trabajar en nuestra mente para que hagamos algo, empieza a pensar, realmente cuando estamos solos. Entonces por eso Pablo hace énfasis siempre en ¿dónde? En la mente. En la mente, es ahí donde nosotros debemos empezar, y bueno, Pablo lo dice en la palabra, creo que aprender, o yo digo conocer a Cristo. Por eso debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para que hoy vistáis de nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad. Si usted fue justo por la justicia que hizo Cristo, o sea, por la justicia que no se nos acredita, dice lo que dice ahí, y en santidad de la verdad. Versículo número 25. ¿Fue justificado? Bueno, entonces también debe comportarse como eso, o sea, la santificación, o sea, apartarse, para que pueda entender. Aliéntese con su corazón si quiere con esto. Es un trabajo de toda la vida, amados. No es de ahora. Es un trabajo que lleva toda la vida. Hay muchos cristianos que pueden estar bastante tiempo. Yo no me acuerdo si es en Colosenses, que ya lo dimos, pero denme un segundo. Creo que Colosenses 3. Fíjese. Si pues resucitaste con Cristo, buscá las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estoy leyendo Colosenses 3:1 en adelante. Buscá las cosas, si resucitaste, si tenés vida en Cristo, buscá las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados en la gloria. Haced morir, pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría. Fíjese, cada pecado va desencadenando otro. Va hablando. La avaricia, una persona que, aunque no nos toca acá el texto, es una persona que siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Y Pablo dice, esto es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Amado, todo esto va a ser, por eso la que dice hacer morir. ¿Sí? La palabra hacer morir es necro, o sea, hacer morir en Colosense. Tiene el sentido de destruir. O sea, aunque ya perdió el poder, usted destrúyalo, remátalo, así, que muera. Nada, que un pobrecito como Saúl, y los dejé, ¿vio? Porque, no, el Señor dice, como yo tengo que hablar el Salmo, amado, tengo que hablar, veo esa pasión desordenada. Ya, el Salmo tengo que hablar,
Hay una parte que el salmista cuenta todos los pecados de Israel, de muchas cosas. Sacrificaron a sus hijos, a los ídolos. No dice no sacrifico a mis hijos. Después le frente una caja que yo le llamo televisión. Ahí a que hablen de cosas, porque usted no lo quiere criar a su hijo, por eso se lo cría Satanás. Israel lo hacía así. En una parte decía, no se relacione con los mundanos. En una parte voy a hablar del Salmo donde vino un hombre, no me acuerdo cuál es, y yo le digo ensartar. Fue una cosa que hizo, ¡zah! Y los levantó, estaban teniendo relaciones, vamos a decir, un mundano, para que puedan entender, podemos decir un cristiano con una mundana. Y Dios dijo, bien, no dijo así, pero dijo, ahora voy a hacer pacto con él. Para que era uno de los hijos de Aarón, amados. Imagínense cómo se toma el pecado Dios. Por eso tuvo que venir Cristo. Dice, no, después me arrepiento. No, amado, se lo digo por experiencia. No, amado. Cuando era chico, uno pecaba y se arrepentía de todo corazón. Se lo digo por experiencia. Después el pecado seguía y uno se cansaba ya. Y ya dice, bueno, si usted no lo saca. Pero no se canse, amado. Siga y siga, porque en un momento se va a endurecer. Se va a endurecer. Va a perder toda sensibilidad. Ya no le va a importar si lo ven o no lo ven, va a salir por ahí. Si Dios, la gracia de Dios no le guarda. Puede tener muchas cosas. Puede morir de un cáncer pulmonar. Puede morir de como murió mi mamá, murió de cirrosis. Tenga relaciones sexuales y va a poder morir de sida. Lo que sea. No es que yo no estoy casado. Pues si está casado puede contagiar. ¿Saben las cosas? Amado, ¿sabe de quién está hablando acá? No sé si me está hablando. Está hablando cristiano, ¿eh? Ustedes no vivan así. ¿Por qué le estás diciendo eso? Porque el pecado todavía está ahí, amados. No le está hablando cualquiera, ¿eh? No, yo que soy salvo. ¿Pero por qué le está advirtiendo? No se juega con el pecado, amado. Ábrele una puerta por donde quiera. Y verá lo que va a hacer Él. Él tiene un poder, pero nosotros tenemos un poder más grande, que es en Cristo. Por eso hay que resistirlo a Él. Hay que resistirlo, amado. Por eso dice, vuelvo a decir, fíjese, si nosotros tuviéramos glorificado todas estas exhortaciones estarían de más, amado. Pero hay una batalla que pelear. Por eso que fíjese, más adelante en Efesios va a decir, revestidos de una armadura. ¿Para qué se pone una armadura? Dígame. Si no, yo cuando estaba en esas fuerzas militares, a veces teníamos que dormir con las botas y un falpara en la mano con las cosas acá. Bueno, no eran cargadores de 9, era de un fal, unas cosas así que y usted tira así un fusil grande. Y yo dormía usted acá con la culata rebatida así. Estaba armado, por si suena algo, usted tiene que salir. Cuando había un grupo de choque. ¿Por qué? Porque hay algo, bueno, nosotros el Señor nos advierte, todavía está. Nosotros hemos ganado, pero el enemigo todavía está ahí, amados. Entonces, no se duerma, como decía en mi época, no se duerman los laureles, ¿eh? No se duerman los laureles. Revestidos de esto. Por tanto, escuchen, empieza a hablar, deseche. Hace un tiempo yo empecé a tirar ropa que no se usaba. Porque estaba vieja, estaba manchada. Por ahí la tenía, ay, me acuerdo de esta, la tenía de hace un tiempo. No, aquella. Y uno adquiere nuevas. Bueno, la idea, deseche. ¿Qué cosa? Estas viejas cosas, como la mentira. Versículo número 25. Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Amado, por eso empieza a decir, desechando. ¿Desechando qué? La mentira. O sea, y hablad verdad. Fíjese, usted no solamente deje de hacer algo. La idea es suplante a eso. No deje ese lugar vacío para Satanás. De suplante, pues deseche la mentira. O sea, ¿qué es esto, amado? Él va a tocar, creo que son 4 o 5 pecados acá, porque hay más, pero toca desechar la mentira. ¿Qué es la mentira? Vamos a decir, la mentira es cuando uno cambia la realidad, los hechos como son. Usted los transgiversa. Escuchen, a veces te suena esta palabra. Si comes esto, morirás. No lo hagas, Adán. ¿Cómo que Dios dijo? No vas a morir. Date gustito, nada más. Fíjate cómo aquel también lo hace.
cambia, amado, la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Y cuando habla mentira, habla de sí mismo. Usted sabe a quién me refiero, amado. Entonces, yo cuando me gustaba leer otros libros, que los quemé, no eran malos, pero eran de psicoanálisis y de autoayuda. La mentira yo leía que era un miedo al castigo. Y en parte sí, cuando vi a esos chiquitos cuando rompen algo y dicen, ¿qué? Pues no, yo no fui, porque sabe que hay pena. No, el gato fue, yo justo lo vi, mamá. Sí, justo fue. Usted sabe que se da cuenta que no fue. Bueno, el miedo a veces es un miedo. ¿A dónde estás, Adán? Fue ella, yo no lo hice. Ustedes saben, porque es el miedo, sabía que es el miedo es por eso que miente. Y después se hace, no me acuerdo el nombre, que se llama... ¿Cómo se llama? Mintómano. ¿Cómo? Una persona que ¿Cómo? miente mucho. Mintómano. Mintómano. Mentómano, así como la menta. Mentómano. Pero es verdad, es una persona que miente y se termina creyendo las mentiras. Y a veces es un experto, vive en una vida de mentiras para ocultar esas cosas, amados. Pero dice la escritura que Satanás es el padre de la mentira. Amados, a veces, por eso que nosotros debemos decir la verdad. El Señor dijo que Él es la verdad. Debemos decir, fíjese que dice en Apocalipsis, amado, ¿quién son los que van a ir al infierno? Satanás y ¿quién? Y todos los mentirosos, amado. Así dice en Apocalipsis capítulo, creo que 22, versículo 15. Todo aquel que ama y hace mentira. Entonces es así, amados. Pablo nos exhorta, vamos a decir, a que dejemos de mentir. En Hechos capítulo 5, no sé si se acuerdan, la primera iglesia primitiva, podríamos decir que la primera, no sé si disciplina, lo que fue juzgado, ¿qué fue? La mentira. ¿Ustedes no se acuerdan cuando habían dos personajes que habían vendido algo y las casas y tenían que ofrendar un dinero? Ananías y Zafira, como dice la hermana Carolina. No hacía falta que dieran ese dinero. Lo que sucede es que mintieron al Espíritu Santo, a la iglesia y en ese caso al líder que estaba ahí. No, yo gané tanto, vengo a... No hacía falta si nadie le iba a pedir cuenta. Lo que fue la mentira. Cayó un muerto ahí, cuando vino creo que la mujer también cayó muerto, amados. Mire si pasara eso y Dios obrara así. Mire si Dios matara a esos que fornican, como lo hizo en el Antiguo Testamento, que ese hombre entró en la tienda, como tengo en el Salmo y ¡toc! Y quedaron ahí y Dios dice, bien, a partir de ahora van a ser ustedes los que van a estar ahí, que eran uno de los hijos de Aarón. Mire si pasara eso. O como las señoras se quedan apedreadas. Es verdad, vivimos en una época de gracia, pero Dios sigue siendo el mismo, amados. Quizá usted puede eludirlo ahora, pero hay un juicio. Y lo malo que digo siempre, lo peor de todo esto es que una persona que se engaña a sí mismo. Entonces acá no estamos para juzgar porque todos somos pecadores perdonados, pero debemos entender que de verdad no podemos seguir así. Si somos cristianos, de verdad, debemos desechar la mentira. Hablar verdad. ¿Con quién? Con cada uno de sus propios. ¿Con quién? Con los miembros. Usted no se miente a sí mismo. Yo no sé si existe un desorden mental que una persona se pueda mentir y autoengañar. ¿Sí? Sí, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Esquizofrénico? Son personas de diferentes personalidades. Bipolaridad, sí, pero son como, esos son desórdenes mentales, vamos a decir, ¿cómo puedo explicar? Eso ya es una enfermedad que ya necesita no psicólogo, un psiquiatra, pero estas personas no sé si se engañan a sí mismos, creo que cambian las personalidades, pero una persona que se engaña a sí mismo. Bueno, sí, la Biblia los define como estas personas que saben que existe a Dios y lo niegan a Dios, se engañan a sí mismos. Por eso dice, hablad verdad. Lo que te quiero decir es que usted no miente al mismo hermano o a la hermana, es engañarse a usted mismo. Eso es lo que dice Pablo. Léalo usted, yo no lo estoy inventando. Dice, hable verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. O sea,
¿Usted le va a mentir a un hermano o una hermana? No, es mentirse a usted mismo, porque dice que es el cuerpo de Cristo. Así lo dice la Biblia, por lo menos mi Biblia. Mentir a un hermano o una hermana es mentirse a usted mismo. Ahora, si lo hace eso es porque quizás no sea parte del cuerpo. Entonces deseche esas cosas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá no me acuerdo qué salmo toca, discúlpeme, pero no me acuerdo si es Salmo 4:4 o algo así. La idea acá, aunque muchos, vamos a decir, exegetas difieren, la idea es, no es una invitación a pecar, esta palabra de airaos, o enojarse, podríamos decir que es un enojo no tampoco santo, pero justo sería la palabra. El ejemplo de Cristo, cuando Él fue, vio cosas que, vamos a decir, todos esos, perdón que yo uso la palabra eso, vamos a decir lucradores, o yo le digo chantas, que estaban ahí los cambistas, ¿cuánto venís? No, tu moneda, vamos a decir que viene de otro país usted, ¿cuánto tengo? Tengo tanto, vamos a decir, peso colombiano. ¿Cuánto vale eso? Y usted sabe que eso vale bastante, pero yo le voy a dar poquito, con tal de que tenga dinero para entrar. Usted quiere dar una ofrenda acá, vamos a decir, y no tiene peso de otro país, y yo sí, y usted me da no sé cuánto y yo le doy, tomá, para que pueda entrar. Pero eso hacían esos campistas que estaban ahí, con tal ellos venían con su corderito y no podían traerse de no sé dónde venían para hacer esos sacrificios. Y estaban ahí entrados ya, como estos que tenemos acá, usted conoce eso, que se cambio, como esos que están ahí, tener cuidado, ¿no? Y eran gente chanta, amados. Entonces, ¿qué sucede? El señor entró y se enojó. Tiró todas las mesas, así. ¿Qué hacen estos? Bueno, usted se enojó. Bueno, esa clase de enojo, porque si se hubiera enojado el Señor, estamos perdidos, pecó. Pero dice airado, la idea, vamos a decir, una indignación justa, una indignación. La idea que Pablo, creo, o sea, yo por lo menos, o sea, no voy a hacer, vamos a decir, en esto tajante, pero creo que con lo que dice ahí es así. Cuando nos airamos o nos enojamos por algo que vamos a decir que es contra las cosas del Señor, como hizo el Señor mismo, se molestó, o incluso con estos fariseos, que el Señor también se ponía bravo, pero sin pecar. No sé si puede entender, no hay pecado, no de violencia así, sino el problema de acá, lamentablemente vivimos en un mundo donde tiene que estar usted así. Y el pastor es así, y si usted hace algo, yo no juego, estoy bravo, parece. Imagínese el Señor entrando en una iglesia. Usted no sé cómo cree que es el Señor, que tiene alitas y que Él es... No, amados, el Señor. Si entraran a muchas de las iglesias, no sé cuánto quedaríamos nosotros con su presencia. Entonces, airaos, pero no pequéis. Yo creo que vamos a decir la palabra enojar, pero no quiero que sea la palabra que tenga en mente. Si una indignación, pero si usted tiene que molestar y si usted te tiene que enojar, enójese contra el pecado. Cuando usted ve cosas que son contrarias a las cosas del Señor. Esa es una indignación, vamos a decir, justa. Y aunque es así, debemos tener cuidado de que no pequemos. Y si pequemos, porque a veces nos molesta ciertas cosas que parece como que, ¿por qué suceden así? Como, no me acuerdo de este hombre que se llamaba Habacuc. No molestarnos como lo hizo Jonás. ¡Menos hasta la muerte! Sí. No tiene sentido, amados. Dios es el que juzga. La venganza es de Él. No debemos dejar eso. ¿Qué hacer? Dice, si pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo. Arreglarlo. ¿Tengo algo contra el hermano? Hermano, ¿usted cree que el hermano va a venir? No, lo que dice la Biblia es, vaya, usted tengo esto, mire, me molesté, no me gustó esta acción, esto, aquello, pido perdón, ¿por qué? Es así, amado. Debemos matarlo al pecado y al enojo. No debemos, vamos a decir, y para esto nosotros debemos desarrollar todas esas virtudes que vimos la otra vez, amado, que vimos en el capítulo 4 ahí al principio. Humildad, mansedumbre, soportar la longanimidad, el amor, no desear mal. Pues, ¿cómo lo va a lograr si no tiene esas virtudes? ¿Qué dice? Sé lleno de Espíritu Santo. En Gálatas también dice los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. Si no tiene esos frutos no va a poder hacer esto. Esto no se trata de reprimir deseos,
Acá no estamos estudiando psicoanálisis y control de la mente y programación neurolingüística, cómo calmar la ansiedad y cómo está el... No, acá no hablamos de que yo puedo con mi mente cambiar mis pensamientos. Pienso positivo, hoy me levanto victorioso y bien, sí, soy más que un campeón, ahora va a ver cuándo voy a la... No, eso no se logra así, amados. Esto primero tiene que surgir en el corazón, ¿sí? Tiene que surgir en el corazón. Entonces, es importante, de verdad, porque vamos a decir, los pensamientos y los deseos muchas veces controlan nuestras vidas, y por eso debemos renovar todas estas cosas. Y deis lugar al diablo, amados. En otra parte de Corintios dice lo mismo, que no demos lugar al diablo, si tenemos algo, yo cuando veamos Corintios. Cada una de estas actitudes que tenemos nosotros es que da lugar, acá la palabra en griego no se entiende, pero sería cuando usted, bueno, tampoco, voy a tratar de entenderlo. En un combate, darle lugar él está, usted no permita que el enemigo gane ventaja, usted siempre está alejado. Esa es darle lugar, darle un pie a que él tenga más terreno, más y más, hasta cuando él se pueda sentar ahí. No le dé lugar, no le dé ni medio metro de la puerta, no lo deje entrar directamente. Que se case de golpear, no le dé un lugar donde él pueda tener una discusión, un enojo, no le dé ese lugar, porque ese lugar él lo va a aprovechar, amados. Entonces no le dé un lugar, no le dé ni siquiera medio metro que pueda tener para estar. Dice, el que hurtaba no hurte más bien trabaje haciendo con sus propias manos lo bueno para que tenga que compartir. Amados, estas cosas están de más. Cuando estaba tesalonicenses, ¿se acuerdan que estaban esperando la segunda venida de Cristo? ¿Y qué hacían los tesalonicenses? ¿Se acuerdan ustedes? Amados, no trabajaban. Vivían cada uno, a ver que trabajaba el otro, comían de arriba. Dice, Pablo, ¿qué le dice? Yo nunca pedí nada, ni siquiera como ministro podía pedirle y no le pedí nada. Entonces, ¿qué sucede? Dice, y Pablo mismo dice, yo hacía con carpas y aún así él recibía cosas, vamos a decir, porque él sabía que el obrero es digno de su trabajo. Pero hay personas que, vamos a decir, no. Entonces dice, trabajar para qué? Para que tengamos que compartir con lo que tiene necesidad. Me voy a apurar, amado. Ninguna palabra dañina salga de la vuestra boca, sino que sea buena para necesitar edificación, para que sea comunique gracias a lo que están oyendo. La palabra, no sé si ustedes, dañina, la palabra, creo que en otra traducción es palabra corrompida, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Cuál aparece ahí? No, aquí dice malas palabras. Malas palabras. Bueno, no está de más. Malas palabras, o dañina, la palabra ahí, la idea es sapros, que significa ninguna palabra podrida, una lengua podrida, chistes verdes, mirá, ahí viene este, ¿okay? Ningún chiste feo, vulgaridades. Prenda la caja que se llama tele un rato y va a ver todas las obscenidades, chistes, cosas que hay ahí. No, amado, se saque, lea ese capítulo número 3, que es lo que de Santiago, y habla de lo que puede hacer la lengua. El cuerpo de usted ahora es para, vamos a decir, instrumento de justicia, es para la edificación del cuerpo de Cristo cuando habla. Edificación, exhortación, consolación. Debemos comunicar gracia, debe ser sazonado con gracia. Es para eso, amados. ¿Para qué utiliza la lengua? ¿Para cantar canciones del mundo? ¿Para decir chistes? ¿Para qué? Porque si nuestra lengua, y si usted la tiene así, le ruego que sea como, no me acuerdo cómo se profeta, Isaías, que le pidió, vivo en un mundo que dice cosas. El Señor Isaías se encargó. ¿Cuál es el problema? Ese, ya vengo, pum, la lengüita. No va a suceder así. Pero ¿de dónde viene, amado? Nosotros somos qué? Esto sucede, amado, porque proviene del corazón, amados. Todo proviene, vamos a decir, del corazón. Podemos renovar nuestra mente. O sea, para que haya una vida cambiada debemos renovar nuestra mente. Podríamos decir espiritualmente. Proverbio 23, versículo 7, escuche lo que dice. ¿Cuál es su pensamiento? Es en su corazón. Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento?
tal es su corazón. ¿Por qué piensan las cosas así? Porque su corazón es así. Quizás lo pueden frenar frente a personas, algo así, o reprimir. Pero su corazón sigue así, no fue purificado, no fue limpiado. Por eso hablan de lo que hay. ¿De dónde sale? Dice Mateo. De su corazón salen las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, como dice la hermana Diana. De ahí, amado. No se trata de controlar mi lengua, reprimir. No, tiene que suceder algo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo debo transmitir gracia a los que me oyen, me están oyendo. ¿Por qué? Para que no entristezca el Espíritu Santo. Que en otras palabras aparecen, no contristéis, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Entristezcáis, muy bien, así como dice la hermana Carolina. Entristezcáis, en la mía parece lo mismo. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amados, ¿cuándo se pone triste el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo pone triste usted? Cuando se peca. Él no es un vientito como dice el testigo, ¿eh? No, no es así, amado. Él es, podríamos decir, de la Trinidad, Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Se entristece, amado. Imagínese. Entonces, ¿por qué? Porque dice, con el cual fuiste sellado. ¿Se acuerdan lo que decía en Efesios 1.3 al 1.13, cuando leímos al principio de Efesios? Que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es vuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahí Efesios, nomás que estamos estudiando. Entonces, ¿por qué? No lo entristezcáis, porque él lo selló, dice, este es uno de los redimidos. Y usted anda hablando cosas así con los demás. Y el Espíritu Santo dice, y mucha gente dice, ja, ja, ja. Dice, ¿tú eres uno de ellos? Sí, hasta hablas como nosotros, Lot. ¿Te sientas con nosotros, Lot? ¿Ofreces a tus hijas, Lot? No, amado. Y tú eres uno de nosotros. ¿Y por qué estás comiendo porquerías parece estás con los chanchos acá con nosotros? Y dice que es un cristiano cuando estás acá. No, amado, si usted es un Lot, si usted es un hijo pródigo, se levanta. Todavía hay tiempo. Vuelva en sí. No entristezca. Si usted es un hijo verdadero, una hija verdadera, amado, el Padre siempre está ahí esperando. Pero si es de verdad un hijo, una hija verdadera, todo padre o toda madre, imagínese el gozo que hay para cuando un hijo o una hija se arrepiente. Si usted es madre, usted es padre, y tiene hijos que están inconversos, y se arrepienten y vuelven a Cristo. Imagínese si una madre ve que su hija o su hijo se arrepiente y se pone contenta. ¿Usted cree que el Señor, que el dador de todas estas emociones, no se goza? Dice que en el cielo hay fiesta entre los ángeles. Un pecador más. Pero usted entristece al Espíritu Santo, amados, cuando hace esas cosas. ¿Qué es esto sellado para el día de la redención? Yo fui salvo. Ya termino en un ratito. Yo sé que me pasé del tiempo, pero el problema es que no puse el cronómetro hoy. Hay un día de la redención. Si usted yo fui redimido, fui comprado. Pero, ¿sabe qué significa redimido? La redención final. ¿Alguien sabe qué significa redimido? No en el griego, o sea, pero ¿qué significa redimido? Salvado. Rescatado. ¿Cómo? Comprado, rescatado, como dicen los dos. Usted estaba esclavo, alguien vino y compró de la esclavitud. ¿Por qué sigue esclavo con esas personas, con esas mismas cosas todavía? Si de verdad fue salvado, amados. Entonces tenga en cuenta, si usted fue redimido, la redención se pagó, que la palabra es lutró. Pagar un rescate, pagar un precio. Usted salió de ahí. El día de la redención que se habla acá del versículo número 31, creo que dice, el cual fuiste sellado para el día de la redención. El día de la redención final, aunque nosotros fuimos redimidos por la obra de Señor Jesucristo, acá se está refiriendo a la redención final total, donde ya cuando Cristo, Señor Jesucristo, vuelva, ya no habrá más pecados ni nada.
que luchar. Ya hay una redención. ¿Y cómo? ¿Todavía? Sí, porque todavía hay una pelea contra el pecado. Todos tienen luchas y peleas. Lo vivo hace años. El problema es que nadie los cuenta. Nadie viene y dice, ya tengo esto, vamos a orar. Porque, y si encuentra alguno que le dice, la persona que se cree más santo, dice, vos pecás así. Entonces, amados, hay una redención final. Es cuando Cristo venga. Ya fuimos salvos. Creo que Romanos 13, versículo 11. Estamos más cercanos. Ya empezó. Pero ya hay un trabajo, un despojamiento de todas estas cosas. Quítense, mira el mandato acá, quítense de vosotros, no si quieren, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, no voy a explicar todo esto, ira, enojo, grito airado, maledicencia, junto con toda clase de maldad, amado. Todo esto es lo que produce el pecado. Una amargura, cuando usted guarda un resentimiento, la ira es una reacción emocional, esto es causado porque algo no me agradó, hizo algo malo, ofendió mi orgullo. ¿Cómo habló así de mí? ¡Qué traición! Entonces la ira que habla de algo, vamos a decir, podríamos decir, de esa emoción, de esa explosión de ira. Puedo explotar y destruir, hasta llegar poder a la furia, podríamos decir. ¿Mm? Por eso yo debo tratar con estas cosas. Dice que Satán es un asesino. ¿Quién fue el primero que salió y mató a su hermano? Caín, amados, lo mató. Entonces es importante, eso es lo que hace Satanás. Mató a la humanidad por medio del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces es lo que hace. La mentira, la ira, toda esa locura, esa explosión momentánea. Por eso mucho dice, no sé qué pasó, me agarró una ira. Ustedes escuchen, ¿cuánto no han visto en la noticia todos esos crímenes pasionales que surgieron? Yo una vez un video donde una persona le pegó como 40 cuchillazos a la pareja, que era infiel. Entró el video y hacía, parecía esa película que se llamaba, que decía, psicosis, como Norman. No sé si vieron eso ustedes. Él andaba con una cuchilla, lo mató. Amado, ¿sabes qué? Una ira pasional. No sé, me enfurecí, me indigné. Dio rienda suelta, fue una persona que explota. ¿Sí? Por eso que debemos tener, cuando nos enojamos, con una blanda respuesta, quitar la ira, tratar de apaciguar eso. Si vemos que tratamos con personas así, hablarle, no es así, mirá, no entendiste bien. Tratar de calmar a una persona, hay personas que se molestan así y uno tiene que hablarle, no es así, mirá, ¿por qué no oramos? ¿Por qué? Porque la persona tiende, todavía quizás no es como yo le decía, un libre hall, pero está potencialmente con ese pecado de querer explotar. Pero por la gracia de Dios que refrena, imagínense si cada uno de estos pecados llegaran a su esplendor máximo, seríamos una bomba todos. El hurto y todas esas cosas que dice ahí, no me da tiempo de explicar todo eso. El grito airado, maledicencia, habla mal, dice cosas a usted, insulta. Dice, quítese todas esas cosas, tiene que sacar. Lo digo hace años, ¿cuáles son los pecados? Sí, de fornicación, adulterio y asesinato, no existen más. Ahí tengo un libro por acá que se llama Pecados Respetables, léalo y se va a dar cuenta qué clase de pecados hay ahí. Entonces, todo esto se debe mortificar. Como lo dice Pablo, no me da tiempo de hablar de la ira, del hurto y todas esas cosas. Hurto es quedarse con cosas que no es de uno. O sea, no robar con mano armada, pero me quedo con algo que no es mío. Mire, yo estuve pensando, si me tuviera más tiempo me podría hablar, pero yo lo que estaba meditando ayer a la madrugada, estaba así pensando, digo, todo esto le está hablando a cristianos, Señor, digo, ¿de verdad? O sea, hay cristianos que hurtan, hay cristianos que fornican. ¿Cómo es esto? O sea, porque no le está hablando mundano, no para ser cristiano, ustedes, está hablando a ustedes, a que los exegetas se dividen en que era antes, que no anden esto, otro, pero les dice, quítense tiempo presente, ahora. Pues yo practicaban estas cosas. Entonces es un cuestionamiento que me quedó en la mente. Pero si usted está haciendo esto, hurtando, fornicando, robando, mintiendo, y otros pecados que aparecen, no son tan grandes como
maledecir, grito, me enojo, me molesta esto, no me gustó, me ofendió. Todos esos son pecados, amados. ¿Cómo dice? Bueno, sed bondadosos, o sea, bueno, los unos con los otros, compasivos, perdonando los unos con los otros, y fíjese con lo que termina. Este fue un texto con lo que prediqué hace un tiempo yo. Fue el texto de Efesios 4:32 cuando estuve a hablar del perdón. Y decía así: perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo, amados. Y acá está todo. Cuando usted alguien lo enoje, se sienta molesto, lo que sea, póngase a pensar cuántas veces usted se enoja, cuánto hace cosas por Cristo. Y es así. Hay una película que estaba, no la recomiendo porque es media arminiana, pero estaba enojado el hijo con el padre, dice, no, si le decía que tenía que calmar a una persona o a una mujer, pero siempre se enoja, siempre está molesta conmigo, le decía, y hace todo lo contrario, siempre me rechaza, ¿y cómo quieres que lo ame? El padre estaba justo así, en una cruz, y miró así. No sé si vieron esa parte, pero la idea es que lo mismo que nosotros queremos, o sea, que decimos que las otras personas nos hacen, es lo que le hacemos a Cristo nosotros. Esas mismas cosas le hacemos a Cristo. ¿Cuántas veces usted lo rechaza? ¿Cuánto dice cosas? ¿Cuánto se enoja con el hermano? ¿Se siente ofendido? Todas esas mismas cosas se las hacemos al Señor. ¿Cuántas veces usted lo engaña al Señor con las cosas del mundo? Dígame, ¿cuánto tiempo no le dedica tiempo al Señor? Y aún así el Señor misericordioso nos perdona. Entonces debemos entender eso, amados. Y es así. Debemos vivir una vida nueva, no como la que anda el mundo, amados. Este mundo vive de acuerdo a como quiere, piensa como quiere, hace lo que quiere, cada uno. Pero no es así, amados. Nosotros no comemos ni vivimos así de acuerdo a este mundo. Si de verdad hemos conocido al Señor, si tenemos una relación con el Señor, de verdad debemos comportarnos como dignos del llamamiento, amados. Y una de estas cosas es a vivir una vida en Jesucristo, amados. Debemos vivir una vida en Jesucristo si de verdad hemos nacido de nuevo. Vamos a orar porque seguramente me pasé demasiado en el sermón. No mucho. ¿No mucho? No. Bueno. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para estar orando, Señor. Le agradecemos, Señor, porque muchas veces, Señor, contristamos al Espíritu Santo, Señor. Muchas veces decimos, yo no cometo estos grandes pecados, pero sí cometemos algunos pecados como que nos airamos, a veces tenemos maledicencias, celos, enojos, ira. Y si alguno practica a otros, de verdad, no lo sé, lo que pido, Padre, es que si algunos están en esta posición, Señor, y se han endurecido por su corazón, Señor, y de verdad ya ha llegado en esa parte donde no hay sensibilidad en su conciencia. Quizá por lo que sea, el pecado le engañó, Padre. Dijo, mire, ¿para qué sirve? Como lo hizo conmigo hace mucho. ¿Para qué sirve? Mira a los demás. Si total se podía al cielo. Es un engaño que hizo. Ponete la visera, usa la gorrita así. Habla como los demás. Él puede engañar. Y no es así. Usted nos mandó a apartarnos, Señor. Y le pido, Señor, que usted, si su corazón se ha endurecido de muchos, dice Jeremías que su palabra es como un martillo, Señor. Que si tiene que destrozar, Señor, todo eso, que le destroce, Señor. Y le ponga otra vez un corazón sensible. Nada le sirve como la iglesia de Efeso, justo que estamos hablando de Efesio, como hablaba, has perdido tu primer amor. Esa gente tenía mucha doctrina. Pablo la había fundado. El pastor Timoteo estaba ahí. Te mandé acá a esta iglesia, dijo, para que deseche toda esa falsedad, falso maestro. Años después, toda esa gente se empezó a endurecer. Tenían buena doctrina, tenían un pastor que había fundado, un apóstol, padre. Tenían un buen pastor como Timoteo. Mucha teología,
pero no tenían el amor. Te pido, Señor, que de verdad tengan un corazón sensible, Señor, una mente y una conciencia, Señor. Que usted esté a muchos de ellos, Señor, otra vez visitándolos, Señor, y volviéndolos en sí, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos amén. 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 Amén.